El beso nunca llegó. Huita solo se inclinó para limpiar con el pulgar la mancha de comida que le ensuciaba la mejilla, y el gesto tan trivial la hizo arder de vergüenza. Ya es tarde, balbuceó levantándose con torpeza. Debo regresar a mis aposentos. Jung-woo intentó huir, pero la voz tranquila de Huita la detuvo. Qué lástima, Dijo con una sonrisa serena. Cuando estoy contigo, pierdo la noción del tiempo. El comentario fue simple, casi casual, pero en el pecho de Jeong-woo retumbó como un tambor. Caminó de regreso con el rostro encendido, incapaz de borrar en su mente esa sonrisa ni esas palabras, y ya más tarde en la soledad de su habitación se recostó con la mirada fija en el techo. No debo. Se repitió, reprendiéndose a sí misma que aquello no era amor, no podía ser amor. Ambos tenían un trato y nada más. Cruzar esa línea sería peligroso, un error imperdonable, y sin embargo, cuanto más intentaba convencerse, más claro era que el corazón jamás obedecía a la razón. Hyosho no estaba nada contento. La última reunión con su padre terminó de arruinarle el día. El anciano se mostraba cada vez más entusiasta con la idea de que Huita participara en los asuntos del estado. Incluso había sugerido con toda naturalidad del mundo que lo invitara a su propia fiesta de cumpleaños, y para Hyosho aquello no era una sugerencia, sino una orden disfrazada de cortesía. ¡Maldito viejo de mierda!, murmuró entre dientes mientras se plantaba frente a la residencia de Huita, pero la molestia se intensificó al enterarse de que éste no estaba presente. No obstante, casi de inmediato su enfado se diluyó en otra clase de interés, recordando que había alguien más en esa casa que podía mantenerlo entretenido. Los gritos de Sarin despertaron a Jeong-woo, quien aturdida se incorporó de golpe y corrió hacia el origen del alboroto, pero al llegar se quedó helada, pues entre las protestas desesperadas de Sarin lo vio. Era Hyosho, y de todas las personas que podía esperar encontrarse en aquella casa, él era la última. La residencia de Huita estaba fuera de su jurisdicción, y sin embargo allí estaba avanzando con desdén. Sarin intentó detenerlo, pero Hyosho la empujó con facilidad hasta colocarse frente a Jeong-woo. Ella se petrificó, el miedo la paralizó, hasta que notó la sonrisa burlona pintada en su rostro. Ese simple gesto encendió su rabia, desplazando el terror. Con voz temblorosa pero firme le espetó que no podía estar allí sin el permiso de su lord. Lo que hacía iba en contra de las leyes del inframundo, pero Hyosho se burló. Las leyes están hechas para romperse. Y sin más, la tomó del brazo con una fuerza brutal. Sus dedos se clavaron en su piel hasta dejar abrasiones. Jeong-woo trató de zafarse, pero él se inclinó disfrutando de su resistencia. En realidad he venido a darte el honor de que te presentes como intérprete en mi cumpleaños. He escuchado que tocas el gayagum con destreza. El mundo de Jeong-woo se tambaleó. Aquella petición la arrastró de golpe a su vida pasada. Recordó las puertas cerrándose tras ella, las cuerdas del gayagum resonando hasta sangrarle los dedos, los días y noches interminables en los que Hyosho la redujo a un objeto de entretenimiento. Recordó la muerte como un susurro que se instalaba cada vez que su cuerpo desfallecía frente al instrumento, y entonces con voz quebrada, apenas un hilo tembloroso se negó. El rechazo, sin embargo, encendió en Hyosho una rabia inmediata. Su agarre se cerró con más fuerza sobre su muñeca, la piel comenzó a quemar bajo la presión, y el miedo le recorrió el cuerpo como un relámpago. Era el mismo miedo de antes, el miedo que la convenció de que no era dueña de nada, ni de su cuerpo, ni de su música, ni de su vida. Y sin embargo hubo algo distinto esta vez. Ese miedo no se hundió en ella para volverla sumisa, sino que se mezcló con una furia acumulada durante 2 vidas. El temblor en sus manos se transformó en impulso, y antes de pensarlo, su palma atravesó el aire con un chasquido seco que resonó en todo el lugar. La bofetada fue tan fuerte que obligó a Hyosho a soltarla, y en la mejilla de este quedó una marca encendida. Hubo un silencio pesado y de pronto Hyosho estalló en carcajadas, una risa enloquecida que le brotaba desde lo más hondo, pero en un parpadeo, esa histeria se transformó en un estallido de rabia. ¡Has cometido un crimen! ¡Golpear a un miembro de la familia real! De inmediato gritó órdenes para que la capturaran. Jeong-woo sintió que toda esperanza se desmoronaba. No importaba lo que hiciera, siempre parecía condenada a terminar en manos de Hyosho. Fue entonces que la figura de Huita apareció como un resplandor de esperanza. ¿A qué se debe todo esto? Huita fulminó con la mirada a Hyosho, cuya sonrisa se hizo más torcida. Solo estoy actuando bajo las leyes imperiales. ¿Es así?
Huita miró a Jeong-woo, que parecía a punto de ponerse a llorar, y luego regresó su mirada a Hyosho. Entonces júzgate con las mismas leyes. Has invadido propiedad privada. Ignoraste la sala de espera para irrumpir aquí y... Señaló las muñecas enrojecidas de Jeong-woo. Intimidaste y ejerciste violencia contra mi prometida. Las venas del cuello de Hyosho se hincharon cuando fuera de sí lo sujetó por la garganta. Sin embargo, Huita no se inmutó. Su expresión permaneció serena, casi desafiante en su calma. Esa indiferencia fue como una daga invisible. Cuanto más imperturbable se mostraba Huita, más crecía la rabia de Hyosho, como si no pudiera soportar que alguien, ni siquiera frente al rey del inframundo, se negara a temblar ante él. ¿Cómo te atreves? Tu lengua sigue siendo demasiado afilada. Escupió con la voz quebrada por la furia, muy por el contrario de Huita, que solo sonrió. Te sugiero que ambos olvidemos lo ocurrido. Tú te retiras en silencio y yo no informaré a Han Gong de tus excesos. Hyosho lo soltó de golpe y se burló con desprecio. ¡Ja! Bien, pero si quieres que me marche, solo lo haré hasta que ella acepte tocar para mí. Por primera vez, la serenidad de Huita se resquebrajó. Sus labios se apretaron, los hombros tensos como si en cualquier momento fuera a echarse sobre él. Pero antes de que la tormenta estallara, Jeong-woo dio un paso al frente. Está bien, aceptaré tu petición siempre y cuando jures que nunca volverás a poner un pie aquí ni a molestarnos. No, no era rendición. Jeong-woo confiaba en Huita, pero también sabía que Hyosho no era alguien que se detuviera ante una simple amenaza de ley. Si él decidía arrastrarlos a un enfrentamiento abierto, no solo ella pagaría el precio, también Huita terminaría comprometiéndose en un conflicto que podía devorarlos a ambos. Aceptar, aunque le doliera el orgullo, era la única forma de mantener el trato que había hecho con Huita, protegerla, y paradójicamente ceder en apariencia era su manera de protegerlo a él. Seol-hong vio llegar a Hyosho y, envuelta en sedas carmesí, lo recibió con la calma aprendida de años de costumbre, pero él pasó de largo sin dedicarle siquiera una mirada. Ella era su prometida desde hacía años, la mujer destinada a convertirse en la reina del inframundo, y aún así para él no existía. Ella apretó los labios, harta de ser ignorada por aquel idiota que solo parecía rendir culto a sus propios delirios. Lo siguió con la mirada, con un destello de fastidio, preguntándose qué diablos tramaba ahora ese lunático. Mientras tanto, el lunático, ajeno a todo, se internó en una sala privada. Con un gesto brusco corrió unas cortinas y se encontró frente a un gran cuadro. La pintura era de una mujer de facciones delicadas, con una expresión serena que solo hacía resaltar más la locura en sus ojos febriles. Una chispa enfermiza encendió su mirada al descubrir la verdad. La mujer que acompañaba a Huita era idéntica a la del retrato, y una carcajada rota, casi histérica, estalló en la habitación. Sabía que eras tú, murmuró con una sonrisa torcida que prometía ríos de sangre. Huita estaba serio, sentado frente a Jeong-woo mientras limpiaba con cuidado los moretones de sus muñecas. El silencio era tan pesado que a ella le costaba respirar. Al final se inclinó un poco y susurró. Lo siento, fui demasiado impulsiva y te puse en una situación difícil. Huita detuvo su vendaje y alzó la vista, sus ojos dorados fijos en los de ella. Eres ingenua si piensas que Hyosho respetará su palabra. Lo único que lograste fue encender más su fijación en ti. El corazón de Jeong-woo se encogió. Por un instante quiso decirle la verdad, que sabía de lo que era capaz porque él había sido su marido en otra vida, pero no pudo. En cambio, apretó las manos y confesó en voz baja: sé muy bien cómo son los hombres como él. Estuve casada con alguien así. Huita la miró en silencio, como si intuyera que había más de lo que ella decía. Jeong-woo respiró hondo y con una firmeza que la sorprendió a sí misma añadió: pero ya no quiero tener miedo. Puede que siga persiguiéndome, puede que intente doblegarme, pero no quiero que lo que viví en el pasado defina lo que soy ahora. Un destello de orgullo cruzó el rostro de Huita, quien posó sus manos sobre las de ella. Pero ya no tienes que hacerlo sola, pase lo que pase. Ahora yo estoy a tu lado. Por primera vez en mucho tiempo no sintió que estaba huyendo, sino esperando, como el filo de una espada lista para cortar. Jeong-woo volvió a su habitación con el eco de las palabras de Huita todavía latiendo en su mente, y aunque por una parte se sentía reconfortada, otra no dejaba de inquietarse por el banquete de Hyosho que se acercaba como una sombra. Para despejarse se puso a limpiar, dobló mantas, limpió la mesa, sacudió algunos estantes, quería mantener las manos ocupadas aunque su cabeza siguiera enredada en pensamientos. Al revisar un cofre en el que Huita guardaba cosas al azar, sus dedos rozaron una tela distinta, la sacó y se encontró con un pañuelo rojo,
blanco bordado con delicadeza en las orillas. Tenía un perfume casi borrado por el tiempo, pero inconfundiblemente era de una mujer. Se quedó quieta observándolo. Huitá era alguien reservado y solitario. ¿Qué hacía con algo como eso entre sus pertenencias? No sintió celos ni enojos, solo una punzada de extrañeza, una prueba de que por mucho que conviviera con él, aún había rincones de su vida que desconocía. Con un suspiro dobló el pañuelo con cuidado y lo devolvió al cofre. No le correspondía preguntar y sin embargo supo que aquel detalle quedaría grabado en su memoria. El día siguiente, el amanecer no tardó en llegar, y con él el cumpleaños de Hyosho. La sala estaba colmada de nobles y cortesanos, y en el centro Jeong-woo reposaba frente al Gallagun, concentrándose en las palabras que Huitá le había susurrado antes de entrar. Él le había dicho que no era necesario que ella entrara si no quería, que si decidía marcharse entonces él daría la cara por ella, pero Jeong-woo negó con suavidad. «Esto es algo que debo enfrentar por mí misma», le dijo, y él inclinó la cabeza para asegurar. Entonces, si dudas, piensa que tocas para mí y no para él. Esas palabras se grabaron en su mente. Cuando las primeras notas sonaron, su corazón latía con fuerza. Cada mirada de Hyosho era una daga, pero esta vez no bajó la cabeza. No era la mujer quebrada que había muerto entre las cuerdas de aquel instrumento. Cada pulsación fue un golpe de desafío, fuerte, agresivo, un rugido que llenaba la sala. Las miradas se cruzaron y en lugar de temblar, Jeong-woo lo sostuvo. Tocaba no para él, sino contra él. Y cuando la melodía viró hacia un tono más suave, recordó las manos de Huitá sobre las suyas, su voz diciéndole que no estaba sola. El sonido se volvió cálido, lleno de calma y apoyo. Sonrió apenas liberada, mientras los nobles contenían la respiración. Más allá, Hyosho la contemplaba con los ojos desorbitados, cada vez más fascinado por esa mujer que lo enfrentaba desde las cuerdas. A su lado, Seol-hong lo miró con asco, viendo cómo la obsesión lo devoraba más con cada nota. Al terminar, Huitá fue el primero en acercarse a ella, llenándola de halagos que hicieron que sus mejillas se tiñeran de rubor. «Bueno, dijiste que tocara para ti», murmuró Jeong-woo bajando la voz. «Y eso fue lo que hice. Gracias a tus palabras pude tocar con valentía, así que gracias por estar conmigo a mi lado», musitó, pero al ver que él solo la observaba en silencio, su corazón dio un vuelco. Quizás sus palabras sonaban a una confesión. Jeong-woo quiso corregirse, pero un viento frío la golpeó y Huitá, notándolo, le sugirió entrar. No quiero volver a ver a Hyosho, que seguro sigue festejando adentro», dijo ella con un hilo de voz. Huitá lo entendió y asintió. Entonces espera aquí un momento. Iré por nuestros abrigos y nos marcharemos juntos. Ella aceptó y se sentó a esperar, pero la calma apenas duró unos instantes, ya que al poco rato un hombre desconocido apareció ante ella. Era alto, elegante, de modales suaves y con una sonrisa amable. Jeong-woo lo miró con cierta curiosidad, hasta que sin previo aviso, la sonrisa se quebró y de pronto las manos del hombre se cerraron en torno a su cuello. El aire le fue arrancado de golpe, la garganta aplastada. Intentó forcejear, pero la fuerza de aquel extraño era implacable. Su voz sonó áspera y envenenada contra su oído. ¿Eres la novia del dios de la muerte? Jeong-woo lo miró sin entender qué estaba diciendo. El hombre entonces apretó más. No te hagas la inocente. Sé que Huitá te aceptó para entregarte al dios de la muerte. Con eso él obtendrá el poder completo y usurpará el lugar de Hyosho. La cabeza de Jeong-woo daba vueltas. ¿De qué diablos hablaba? La presión aumentaba, la visión se le nublaba y apenas alcanzó a pensar que se ahogaba cuando de pronto su cuello quedó libre. El hombre salió disparado y se estrelló contra el suelo con un golpe seco. Jeong-woo apenas alcanzó a parpadear cuando vio a Huitá frente a ella, aunque esta vez no era el hombre calmado que conocía. Sus ojos estaban encendidos, su respiración áspera, la furia desbordándose como si hubiera roto un límite. Pero antes de que pudiera reaccionar, una presencia espiritual se manifestó. Era la figura espiritual que emergió tras el desconocido, la serpiente de Jeonsa. Y entonces el ataque fue inmediato. El veneno chisporroteaba en el aire. Huitá apenas logró esquivarlo, pero no del todo, y su brazo quedó marcado. Eres rápido, rió Jeonsa, su voz impregnada de crueldad. Pero ya lo sientes, ¿verdad? El veneno corriendo bajo tu piel. Ahora mismo tus dedos deben estar entumecidos y pronto tu brazo se pudrirá hasta caer. No importa si eres el gran lobo negro. Mi veneno es letal incluso con los guardianes más poderosos.
Pero Huitán no lo dejó terminar. Lo golpeó con el mismo brazo envenenado, derribándolo. Con una sola mano lo tomó del cuello apretando con furia. Entonces solo tengo que matarte para terminar con esto. La presión aumentó, los jadeos de Jeon-sa se volvieron desesperados. ¡Basta! La voz que se alzó como un filo suave y venenoso al mismo tiempo surgió desde detrás de Jeong-woo, tan cerca que el aire le heló la nuca. Se giró de golpe y sus ojos se encontraron con los de Hyosho, que estaba allí sin que nadie lo hubiera notado llegar, y la proximidad de su presencia la estremeció hasta los huesos. El rostro de Huita se torció al verlo. La calma que siempre lo envolvía se quebró como un vidrio. Soltó a Jeon-sa solo para lanzarse contra Hyosho con una violencia irracional. Era como si hubiera perdido la razón, reducido a pura rabia. La voz de Jeong-woo se quebró cuando se interpuso entre ambos. El movimiento lo detuvo a medias, pero no del todo. Los ojos de Huita seguían inyectados de furia y la mancha oscura del veneno ya trepaba por su antebrazo. El brazo entero le temblaba, los dedos comenzaban a endurecerse y aún así intentaba avanzar. Jeong-woo lo miró con desesperación, las manos temblorosas apoyadas sobre su pecho. «Por favor, detente». Por un instante, de solo verla, Huita se contuvo. Apretó los dientes con tanta fuerza que parecía querer quebrarlos y respiró hondo, como un animal forzado a soltar la presa. Luego, sin añadir palabra, la alzó en brazos con una decisión inmediata: sacarla de allí. Pero antes de marcharse, giró apenas el rostro hacia Hyosho. Sus ojos ardían, la voz impregnada de amenaza pura. Será mejor que controles a tu perro. Y con un solo paso, desapareció con ella de allí. Horas después, Jeon-sa apenas lograba mantenerse en pie. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes, y la sangre le manchaba las comisuras de los labios. Después de su pugna con Huita, Hyosho lo había enfrentado en su forma espiritual, y había salido vivo solo por un hilo. Recordar ese momento lo hacía estremecer. El poder de Hyosho era brutal, pero lo que realmente lo atormentaba era la certeza que había cobrado en medio de la paliza. Esa mujer de Huita no era cualquiera. Era la clave para convertirse en el dios de la muerte. Sus pensamientos entonces se enredaron con lo que había escuchado en rumores prohibidos. El dios de la muerte tenía un punto débil. Durante el día, cuando las almas no podían vagar, él tampoco podía usar su poder. Quien lo encontrara entonces y lo matara se haría con su fuerza. El único obstáculo era la novia del dios de la muerte. Se decía que si llegaba a consumar su unión con ella, su debilidad desaparecería para siempre y su poder sería absoluto, día y noche. El corazón de Jeon-sa ardía de ambición. Si él conseguía a esa mujer, podría humillar a Huita, doblegar a Hyosho y alzarse sobre todos. Solo debía atraparla, pero estaba tan hundido en sus pensamientos que no notó la sombra a su espalda. Pareces perdido en tus pensamientos, murmuró una voz baja y resonante. Jeon-sa giró de inmediato, pero demasiado tarde. Una figura enmascarada emergió de la penumbra y se abalanzó sobre él. El filo de la espada descendió con precisión mortal, pero el dolor nunca llegó. En cambio, un soplo helado envolvió el aire y una bruma espesa y negra comenzó a remolinarse alrededor de Jeon-sa. No era humo ni sombra, sino algo profundo y antiguo. Era un alma negra. El Bao danzaba como un enjambre vivo, rozándole la piel, colándose por su boca, sus oídos, sus ojos. Su respiración se cortó cuando comprendió lo que sucedía. Estaban devorando su esencia, desmembrando su alma más allá de la carne. ¡No! Logró murmurar con la garganta desgarrada. La bruma se arremolinó con un sonido grave, como un coro espectral, mientras la figura enmascarada se inclinaba hacia él. ¿Sabes lo que ocurre cuando el alma negra elige un huésped? La voz sonó como un eco de ultratumba. Ya no eres tú, eres mío. Jeon-sa intentó resistirse, pero su cuerpo se arqueó en un espasmo desesperado. Sus gritos fueron ahogados por la oscuridad que lo consumía, y en el último instante, antes de que todo se disolviera en un silencio absoluto, comprendió quién era aquel hombre. Era el dios de la muerte, y solo entonces la bruma se cerró sobre él y el mundo entero se apagó. Esa misma noche, Jeong-woo fue a buscar a Huita con la intención de agradecerle por haberle salvado otra vez y de paso disculparse por arrastrarlo de nuevo a sus problemas. Después de dejarla en sus aposentos, él simplemente había desaparecido sin dejar rastro, y al llegar a la habitación de él, lo encontró vacía, silenciosa, como si nunca hubiera estado allí. Horas después, cuando por fin regresó, lo hizo tambaleante, como si cada paso le arrancara fuerzas que ya no tenía. Una fiebre abrasadora lo consumía, perlándole la frente de sudor, y apenas
apenas cruzó el umbral terminó desplomándose frente a ella. Alarmada, Jeong-woo quiso llamar a un médico, pero en su último resquicio de conciencia, Hui-ta se lo prohibió con voz apenas audible. La súplica en sus ojos le pesó más que la razón, y aunque sabía que no era lo correcto, al final cedió, quedándose a cuidarlo con la garganta cerrada por la angustia. Las convulsiones por el veneno lo sacudían a cada rato, y cada vez que eso ocurría, Jeong-woo lo sostenía con ambas manos, temiendo que se desgarrara ante sus ojos. Cambiaba la toalla húmeda de su frente una y otra vez. Se la colocaba con delicadeza y le cantaba en voz baja como si aquella melodía pudiera anclarlo a la vida. En los silencios oraba en secreto rogando que no muriera por su culpa. Ya en la segunda noche, cuando sus fuerzas parecían agotarse, Hui-ta abrió los ojos al fin. Su mirada era débil, como si atravesara un velo de dolor pero consciente. Ella insistió en traer al médico, pero él negó con un gesto lento y obstinado. No hace falta. Mi guardián espiritual no se ve afectado por los venenos. Solo necesito descansar un poco. Su voz era baja, entrecortada, y aún así intentó levantar el brazo herido. Con esfuerzo, sus dedos rozaron la mejilla de Jeong-woo. Estaban fríos, pero aquel contacto era tan cálido que las lágrimas la vencieron sin que pudiera contenerlas. ¿Por qué lloras? Preguntó él con un atisbo de sonrisa que se mezclaba con la fatiga. No debiste ser tan imprudente, le reclamó ella entre sollozos, la voz quebrada. Así como tú te preocupas por mí, yo también me preocupo por ti. Hui-ta dejó escapar una risa débil, agotada pero sincera. Pero valió la pena. Cumplí mi promesa de protegerte sin importar qué. Esas palabras la golpearon de lleno, recordando el día en que se conocieron, cuando le exigió exactamente eso, que la protegiera sin importar qué. En aquel entonces lo dijo sin pensarlo demasiado, sin imaginar que un día esa promesa pesaría tanto en su pecho, y ahora lo entendía, porque ahora le dolía. Por favor, no seas tan imprudente otra vez, le suplicó, bajando la mirada, como si la súplica se le escapara del alma. También cuida de ti mismo. Él la miró fijamente con ojos ardientes y a pesar de su debilidad, como si buscara una verdad que ella aún no se atrevía a pronunciar, preguntó. ¿Por qué? Jeong-woo tragó saliva. El silencio se alargó cargado de miedo, de un sentimiento que hasta ese momento había evitado poner en palabras, pero armándose de valor y sin apartar la mirada, finalmente confesó. «Porque me gustas», dijo en un hilo de voz, pero en el instante en que escapó de sus labios no quiso recuperarlo, y antes de que el miedo o la vergüenza la hicieran retroceder, se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, torpe en su urgencia, pero intenso en lo que despertaba. Hui-ta, pese a su debilidad, le devolvió la caricia con firmeza como si en ese instante sus fuerzas regresaran solo para sostenerla. Al día siguiente, Jeong-woo despertó con el rostro encendido de vergüenza. Se había confesado y lo había besado. Con las manos enrojecidas de nervios se apresuró a buscarlo, pero la cama estaba vacía. Intrigada, salió al patio interior del pabellón de entrenamientos para hablar de lo que había sucedido entre ellos. Allí, entre los corredores de piedra, alcanzó a escuchar dos voces conocidas. Eran Sarim y Hui-ta. El tono era serio y casi confidencial. Jeong-woo avanzó hasta quedarse paralizada detrás de una columna. Dudó porque no era correcto escuchar escondidas. Dio un paso para irse hasta que oyó su propio nombre. Será mejor que Jeong-woo no sepa nada aún, dijo Hui-ta con frialdad. Sería problemático si se fuera antes de eso. El mundo se le detuvo. Su corazón, que la noche anterior se había encendido con ternura, ahora se llenaba de dudas. Exactamente qué era lo que no debía saber. En los días siguientes, la noticia de la caída de Jeonsa se esparció como fuego entre la corte y los gremios. Algunos aseguraban haberlo visto golpearse la cabeza contra los muros hasta sangrar. Otros decían que se desgarraba la piel con sus propias uñas, como si quisiera arrancar algo que lo devoraba por dentro. Los más supersticiosos afirmaban que lo habían escuchado murmurar palabras extrañas, en una lengua imposible de entender, y en sus momentos de lucidez repetía una sola frase. ¡He visto al dios de la muerte! Por supuesto, nadie le creyó. Para la mayoría no era más que un lunático que había perdido la razón. Su familia, avergonzada, lo ocultó y lo encadenó a un pabellón apartado. Entre los ancianos del gremio, sin embargo, comenzaron a circular un murmullo más oscuro. En antiguas crónicas se hablaba de la devoción del alma negra, un tabú prohibido en la mitología. Decía que el dios de la muerte podía insuflar un fragmento de su esencia en un ser humano y devorarle el alma poco a poco, quedándose con el cuerpo como recipiente temporal. Un acto impuro, condenado por los espíritus guardianes, pues se creía que corrompía el ciclo natural de la reencarnación. Hui-ta, al oír esos rumores, supo de inmediato la verdad. Solo dos podían manipular las almas de esa manera, él y Yuta.
Pero, ¿por qué su hermano estaba arriesgándose de esa manera? Mientras tanto, en el gremio, el rumor de que Juita y Hyosho habían discutido por Jeong-woo se extendió como pólvora. La noticia cayó como veneno en los oídos de Dan-hui. La idea de que incluso Hyosho es el lunático obsesivo se hubiera fijado en Jeong-woo la revolvía por dentro. Recordó con rabia la primera vez que conoció a Juita. Eran apenas unos niños, y él con esa calma que lo caracterizaba había sido el primero en elogiarla por su música con el Gallagon, tal así que se convirtió en su patrocinador. Desde entonces Dan-hui había confundido esa admiración con algo más, con un vínculo que debía ser suyo. El problema era que Jeong-woo se había interpuesto. Esa mujer le estaba robando la atención de Juita y su amor. El deseo de poseer se mezclaba con la envidia y la envidia con el rencor. Si no podía deshacerse de Jeong-woo directamente, entonces arrastraría a Juita a sus redes. Y esa misma noche, al preparar el banquete, vertió un polvo de una droga en la bebida que pensaba servirle. No era veneno, era un afrodisíaco fuerte capaz de doblegar incluso al más estoico. La ocasión para el banquete fue justificada como un homenaje de bienvenida. Juita había regresado de los aposentos reales tras la fiesta de Hyosho y el gremio necesitaba mostrar unidad y lealtad. La política exigía su presencia, aunque él no era un hombre de celebraciones. Las lámparas de aceite iluminaban la sala, el aire impregnado de incienso y perfumes. Entre los asistentes, Dan-hui apareció resplandeciente y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antes de empezar su interpretación, se acercó a Juita con un gesto servicial, inclinándose para colocar ante él los platos y servirle la bebida. Juita, como siempre, bebió el primer sorbo, pero apenas el sabor extraño rozó su lengua, la certeza lo atravesó como un rayo. Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y se levantó de un salto. Su mirada, afilada como una espada, buscó directamente a Dan-hui. Me has decepcionado, Dan-hui. Ya no eres de los míos. Un murmullo recorrió el salón como una ola contenida. Rostros desconcertados se volvieron hacia ella. Dan-hui palideció y temblando se dejó caer de rodillas. El sonido de su frente golpeando el suelo retumbó en el silencio mientras gritaba que la perdonara. No sé qué me pasó. Fueron celos. No sabía lo que hacía. Pero su súplica no obtuvo respuesta. Juita giró sobre sus talones y salió con paso firme, dejando tras de sí un silencio denso, casi sofocante. Nadie se atrevió a interponerse. Derrumbada en el suelo, Dan-hui alzó la cabeza. Sus dedos se cerraron con fuerza hasta blanquear sus uñas. La piel crujió bajo la presión como si intentara contener algo vivo dentro. No pronunció palabra alguna, pero su silencio fue peor que cualquier grito que prometía venganza. Al llegar a su residencia, el afrodisíaco comenzó a devorarlo desde dentro. El cuerpo de Juita ardía, el pulso golpeaba en sus sienes, la garganta se le secaba como si tragara brasas. Cada músculo le pedía rendirse al instinto y el control se le escapaba de a poco entre los dedos. Fue entonces cuando Jeong-woo apareció. Su expresión estaba marcada por la seriedad, como si hubiera ensayado cada palabra antes de entrar. Venía decidida a hablar de lo que había quedado inconcluso, el beso que compartieron. Ella se acercó, pero Juita retrocedió de golpe, como si su proximidad fuera un fuego más peligroso que el que ya lo consumía. Ella se detuvo en seco. El desconcierto se transformó en herida en apenas un parpadeo. Pensó que la rechazaba, que aquel beso había sido un error para él. Juita vio esa sombra en sus ojos y supo que lo había malinterpretado. Y antes de que se apartara, la tomó de la muñeca, sus dedos temblando, y con voz ronca alcanzó a decir: Espera, lo estás malinterpretando. Si cedo en este instante, podrías creer que no eres tú, sino este veneno el que me domina. Y no soportaría que dudases lo que siento por ti. El corazón de Jeong-woo dio un vuelco. La barrera de sus palabras eran también una confesión. Entonces, ¿te gustó?, preguntó ella en un hilo de voz que apenas se sostenía. Juita la miró, su respiración era irregular, pero sus ojos permanecían claros, aferrados a la lucidez. Sí. Sé que al principio todo fue un trato, pero ahora eres alguien especial para mí. La respuesta le arrancó el aire, y sin pensarlo, Jeong-woo se lanzó a abrazarlo con fuerza, haciendo que ambos cayeran en el doyari. Fue ella quien buscó sus labios primero. El beso fue torpe, pero pronto se volvió profundo. Juita respondió, conteniéndose al principio y luego con un hambre desesperado, como si necesitara memorizarla antes de perder el control. Sus labios se encontraron una y otra vez, cada vez más lentos, hasta que la respiración de ambos se volvió errática. Cuando las manos de Jeong-woo se deslizaron hacia su pecho, Juita se apartó con un gemido ahogado. Espera, Susurró casi suplicante. el día que te tenga,
Quiero hacerlo de la forma correcta. Quiero apreciarte de verdad, no en un momento en el que mi cuerpo reacciona por una droga. No quiero que malinterpretes lo que siento. Guardó silencio, la mirada clavada en ella. Luego, con un respiro profundo, añadió: Y tampoco quiero seguir fingiendo que esto es un simple trato. Y si estás dispuesta, dejemos atrás el contrato y convirtámonos en una pareja de verdad. Ella lo observó en silencio, con el corazón desbordado, hasta que finalmente asintió con una sonrisa temblorosa. Se inclinó sobre él y lo besó en la frente. Entonces, te acompañaré esta noche como una pareja de verdad. Huitá entrelazó sus dedos con los de ella. No hicieron falta más palabras. En el silencio, algo más profundo que un contacto quedó sellado, como si siempre hubiera estado allí, aguardando ese momento. La lluvia golpeaba con fuerza, pero Jeong-woo apenas la sentía. Todavía flotaba en la emoción de lo vivido con Huitá. Todo parecía ir demasiado bien, como si por fin la vida hubiera decidido darle la tregua. Esperaba con ansia su regreso, sonriendo solo como una niña ilusionada. Los pasos que se acercaron la hicieron correr a la entrada, con el corazón palpitando. Pero al salir, se quedó helada en su lugar, porque en vez de Huitá estaba Yuta, murmuró ella. Él estaba allí bajo la lluvia, los cabellos mojados pegados a la frente. Jeong-woo la observó con desconcierto. Apenas habían cruzado palabra en el festival. ¿Qué hacía él frente a su puerta? Entonces él dijo algo aún mucho más extraño. Sigue sonriendo igual como aquella vez, dijo con voz apagada. Ella frunció el ceño. ¿De qué diablos estaba hablando? Pero los ojos de Yuta parecieron perderse en una memoria que no era de ese mundo. Como también te gustaba caminar sobre la ceniza. Siempre lo hacías descalza. Jeong-woo lo miró aún más confundida. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jamás había hecho algo así frente a él. Y sin embargo, la forma en la que él lo decía sonaba tan íntimo, como si la conociera mejor que ella misma. ¿Cómo sabes eso? Su voz se quebró en la pregunta, pero él no respondió. Solo la miró a través del antifaz con un dolor que parecía arrancarle por dentro. Y en vez de aclarar, la lanzó contra una nueva duda. ¿Confías en él? Jeong-woo tardó en reaccionar, pero comprendió a quién se refería y su rostro se endureció. No pienso hablar de Huitá contigo. Luego se giró para marcharse irritada, pero la voz de Yuta, cargada de dolor, la detuvo en seco. Él te está engañando. La frase golpeó sus pensamientos, encadenándose a la conversación entre susurros que había oído en el cobertizo. La duda arañó su pecho, aunque trató de sacudírsela. ¿De qué hablas? Lo encaró, pero él volvió a callar, y ese silencio fue peor que cualquier explicación. ¿Cómo esperas que desconfíe de alguien que siempre me ha protegido y confíe en alguien a quien apenas conozco? Yuta no se defendió, solo la observó con un gesto que oscilaba entre la tristeza y la certeza. Él te hará infeliz. Pero al decirlo, se inclinó levemente como si el peso de su propio dolor lo quebrara. Se llevó una mano al pecho y la respiración se le entrecortó. Alarmada, Jeong-woo corrió hacia él. Entonces lo vio. Sus ojos dorados, idénticos a los de Huitá, brillaban bajo la lluvia. El impacto la paralizó. Quiso sujetarlo, exigirle respuestas, pero Yuta se enderezó de golpe y la miró una última vez con un rastro de añoranza y saltó hacia la oscuridad, perdiéndose en la tormenta. Jeong-woo quedó sola, empapada, con más preguntas que certezas, y mientras la lluvia caía sobre ella, una sensación se le clavó en lo más hondo, como si ese hombre hubiera conocido partes de ella que ni siquiera recordaba. La lluvia del día anterior había dejado los caminos húmedos y pesados. Jeong-woo volvía a la residencia de Huitá después de visitar a su familia. La voz de Sarin sentada frente a ella era un murmullo lejano, casi un ruido de fondo que no lograba arrancarla de sus pensamientos. Las palabras de Yuta aquella noche bajo la tormenta se repetían en su cabeza como un eco imposible de apagar. De pronto, el carruaje se detuvo en un chirrido. Alguien gritó afuera. La puerta se abrió de golpe y uno de los escoltas de Huitá apareció, jadeante, gritando que debían de huir. Pero no alcanzó a terminar. Una flecha silbó en el aire y se incrustó en su cuello. Al ver el peligro, Sarin tomó la mano de Jeong-woo y tiró de ella. Afuera, Soho luchaba ferozmente contra varios atacantes, pero eran demasiados. Apenas tuvieron tiempo de huir. Corrieron entre los árboles, la respiración rota, hasta que un bandido se interpuso en su camino. La hoja de su espada brilló bajo la luz gris del bosque. Sarin gritó que corriera interponiéndose, pero un golpe la derribó y pronto fue reducida. Jeong-woo apenas pudo
pudo gritar antes de sentir cómo la arrastraban de los cabellos. Sus uñas se clavaron en la tierra húmeda mientras era llevada a rastras, hasta que, frente a ella, apareció quien había orquestado todo, Dan Hui. Jeong-woo, atónita, apenas pudo articular. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? La mujer la miró con ojos afilados. ¿De verdad preguntas por qué no lo sabes? Tú me lo quitaste todo, respondió con un filo de burla en la voz. Aunque pensándolo bien ya no importa, porque esta noche le pondré fin a tu historia y voy a recuperar lo que siempre fue mío. Entonces Dan Hui desenvainó una espada corta antes de lanzarse contra Jeong-woo sin vacilar. El choque fue brutal. Jeong-woo esquivaba y se defendía como podía, pero no tenía su fuerza. Cada movimiento se volvía más torpe, más pesado que el anterior, y cuando las manos de Dan Hui se cerraron en su garganta, sintió cómo el aire comenzaba a abandonarla. Entonces la escena frente a sus ojos se quebró, como un cristal hecho añicos, y en su lugar apareció el mismo abismo oscuro al que tantas veces había caído. ¿Así termina todo otra vez?, se preguntó, consolándose con el hecho de que al menos esta vez no sería humillada por Hyoshu y su familia seguiría viva. Pero, aún con ese pensamiento, algo dentro de ella se sentía amargamente triste. Siempre había creído que su único deseo era que su familia viviera. Ahora en su último aliento comprendía que había deseado algo más. Entonces todo se volvió silencioso. De pronto estaba de pie en un lugar que no reconocía. No era el mar, no era el punto de partida de siempre. Era un espacio gris infinito con corrientes de luz azul recorriéndolo. Y luego una voz desconocida surgió detrás de ella. ¿Por qué tienes esa expresión? ¿Acaso deseas otra oportunidad? Jeong-woo se giró y vio a alguien cuyo rostro no podía distinguir. Cabello blanco plateado, largo, brillando como hilos de luna. ¿Quién eres?, preguntó con la voz rota. Algunos me llaman Tanya, respondió la entidad con una calma solemne. pero otros me conocen como Dios. Dios. Jeong-woo lo miró con incredulidad. ¿Entonces estoy muerta? No precisamente. Tamya hizo un leve gesto. A su alrededor el espacio se agitó mostrando la escena de Dan Hui sobre ella, a punto de clavarle la daga. Pero podríamos decir que estás por hacerlo. Jeong-woo apretó los dientes. Cuando no quería vivir me hiciste regresar una y otra vez. ¿Por qué ahora me haces esto? Pero Tamya no respondió. En vez de eso su voz cayó como un juicio. ¿Realmente era así como querías terminar? La pregunta la atravesó. Se vio a sí misma en las tres vidas. La niña que sentía que había sido un pecado estar viva porque por su culpa su hermana casi murió y su familia lo perdió todo. La joven que pese a intentar ser buena hija arrastró a su familia al desastre por amar al hombre equivocado. La mujer que en 2 vidas consecutivas había deseado morir. La culpa había sido su condena, pero esta tercera vida había sido distinto. Había conocido el cuidado, el afecto, la felicidad. Por primera vez había deseado algo para ella misma y por primera vez quería ser codiciosa. No, susurró con un temblor en los labios. No quiero terminar así. No quiero morir. Quiero vivir. Tamya sonrió como si hubiera esperado exactamente esas palabras. Levantó su mano y con un toque en la frente de Jeong-woo susurró. Entonces, demuéstrate. Y así, un destello cegador la envolvió. Cuando Jeong-woo recuperó la conciencia, la daga ya bajaba hacia su cuello. Su cuerpo se movió antes que su mente, alzó el brazo y la hoja se clavó en su antebrazo. La sangre salpicó, pero usó ese instante de sorpresa para golpear a Dan Hui y arrebatarle el arma. La furia de esta estalló, su cuerpo tembló y con un chillido se transformó en una zorra espiritual, un espíritu ávido de matar. ¡Nunca tendrás a Huita!, gritó, abalanzándose sobre ella, pero antes de que sus fauces la alcanzaran, algo irrumpió entre ambas. ¿Era Huita? Fue él quien recibió la mordida. Dan Hui se quedó inmóvil un instante, sorprendida de haber sido detenida. Luego retrocedió, pero Huita ya daba órdenes con voz fría. ¡Atrápenla! Dan Hui huyó antes de ser rodeada. Huita no la siguió de inmediato. Corrió hacia Jeong-woo, arrancó un trozo de su propia ropa y presionó la herida para detener el sangrado. Siempre estoy fallando en protegerte. Susurró con la mirada encendida. Pero no te preocupes, acabaré con todos los que te lastimen. Luego dio la orden de protegerla y sin volver la vista, se lanzó al caos. Allí solo quedaba el viento que azotaba las rocas como si presintiera el final. Dan Hui estaba allí acorralada, el cabello pegado a su rostro, con los ojos encendidos con algo que no era solo miedo. Y cuando Huita apareció entre las sombras, ella dejó escapar una risa rota apenas audible entre el vendaval. Al menos este es el final que quería. Morir a manos del hombre que amo.
Sus labios temblaban, pero su voz sonó clara. Gracias a ti, Huita, supe lo que es amar, así que por favor, concédeme mi último deseo. Él la observó en silencio, su mirada impenetrable. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron más cortantes que cualquier filo. No tengo ninguna intención de cumplir tus deseos. El verdadero castigo es que vivas y mueras, sabiendo que ni siquiera el hombre al que amas quiso concederte nada. Danhui parpadeó y en sus ojos se encendió algo entre la rabia, la humillación y la desesperación. Por un instante pareció vacilar, pero enseguida su sonrisa se volvió hueca. Entonces, no queda nada. Se volvió hacia el abismo y sin vacilar se dejó caer. El viento se tragó su caída en silencio. Huita permaneció inmóvil, la mirada fija en el vacío donde ella había desaparecido. Ni un gesto de remordimiento, ni una sombra de compasión, solo la calma gélida de alguien que, aún después de todo, no sentía nada por ella. El silencio de la habitación se sentía denso, apenas roto por el murmullo lejano de la lluvia. Los párpados de Jeong-woo temblaron antes de abrirse. La tenue luz la cegó un instante, pero lo primero que vio fue a Huita, sentado a su lado con el rostro agotado y los ojos rojos de no dormir. Al fin despertaste. Murmuró él, dejando escapar un suspiro que parecía llevar días contenido. Jamás sentí tanto miedo de perder a alguien. Pensé que no volverías. Jeong-woo lo miró en silencio, conmovida por la sinceridad de su voz. Una parte de ella quiso abrazarlo, pero otra supo que ya no podía seguir callando la verdad. Huita, dijo al fin, con un hilo de voz. De hecho, en el momento justo antes de morir, pensé en simplemente rendirme otra vez. Él frunció el ceño sorprendido por sus palabras. ¿Otra vez? Repitió en un susurro incrédulo. Sí. Así pensaba antes, pero ahora he decidido dejar de lamentarme. Ya no quiero morir de manera tan absurda como antes. Los ojos de Huita se abrieron un poco más, como si esas palabras hubieran rozado algo que no entendía. Jeong-woo respiró hondo, apretó las sábanas con los dedos y por primera vez reveló lo que nunca se atrevió a decir antes. Esta no es mi primera vida, Huita, ni mucho menos la segunda. El corazón de Huita pareció detenerse. La lluvia golpeó con fuerza los ventanales, como si el mundo entero contuviera el aliento.